tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios. El día de hoy voy a presentarles la cápsula número 12. Ya les estoy compartiendo las diapositivas del tema. El lenguaje no es solamente un medio para comunicarse, sino también es el vehículo principal del pensamiento. A través de las palabras, organizamos nuestras ideas, comprendemos el mundo y damos sentido a nuestras experiencias. Sin embargo, no todas las palabras se comportan igual. Algunas tienen un único significado y se usan de manera precisa, mientras que otras pueden adoptar múltiples sentidos según el contexto. Comprender esta diferencia es clave para evitar confusiones, mejorar la expresión oral y escrita y fortalecer la lógica del razonamiento. En este tema, se abordarán cinco conceptos fundamentales: la, perdón, univocidad, equivocidad, anfibiología, homología y analogía. Cada uno permite analizar cómo las palabras adquieren, cambian o comparten un significado, y cómo estos fenómenos afectan la claridad del pensamiento. Además, entender estos principios fortalece la capacidad para argumentar, interpretar textos, comprender discursos y construir ideas con sentido lógico y coherente. Mm. El lenguaje como instrumento del pensamiento. El pensamiento abstracto y el lenguaje humano son inseparables. Pensamos con palabras y las palabras reflejan una estructura de nuestras ideas. Un lenguaje claro y preciso favorece la claridad mental, mientras que un lenguaje confuso puede llevar a errores en la interpretación y en la comunicación. Por ello, las ciencias, la filosofía y la educación prestan especial atención al uso correcto de los términos. Cuando se habla de conceptos unívocos, se busca eliminar toda posible ambigüedad. Cuando se reconocen estos conceptos equívocos o análogos, se estudia cómo los significados pueden variar o relacionarse de forma metafórica. Comprender estas diferencias ayuda no solo a comunicarse con precisión, sino también a desarrollar una mentalidad lógica, capaz de analizar significados, distinguir entre usos válidos o erróneos del lenguaje y formular juicios correctamente fundamentados. La analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. No implica identidad total, sino correspondencia parcial en ciertas cualidades o relaciones. Por ejemplo, el ojo es el cuerpo, lo que el sol es a la tierra. Ambas cosas iluminan y permiten la vida, aunque pertenecen a ambos a ámbitos distintos. La analogía nos permite comprender lo desconocido a partir de algo conocido, lo que la hace una herramienta poderosa del pensamiento humano. En la enseñanza, la ciencia y la filosofía se utilizan constantemente para explicar ideas abstractas mediante ejemplos familiares, a diferencia de la univocidad y la equivocidad. La analogía no busca eliminar la ambigüedad, sino aprovecharla creativamente para construir significados nuevos y relaciones conceptuales más amplias. ¿Cuáles son los tipos de analogías? Estas pueden clasificarse de diversas maneras. Tenemos las más comunes, que son las analogías de propos- proporcionalidad simple. Se da cuando dos pares de términos guardan entre sí una relación similar. Por ejemplo, mano es aguante como pie es a zapato. En ambos casos, el segundo elemento es el que cubre o protege al primero. En la analogía de proporcionalidad compuesta, ocurre cuando las relaciones no son tan directas, pero existe una correspondencia fundamental o conceptual. Ejemplo, el maestro enseña como el jardinero cultiva. Aquí ambos realizan una acción formativa de desarrollo, aunque en ámbitos completamente diferentes. La analogía de atribución se emplea cuando un mismo término se aplica a cosas distintas en función de una relación común. Ejemplo, decimos un alimento sano y una persona sana. En realidad la salud pertenece directamente a la persona, pero se dice del alimento por su efecto que tiene sobre la persona.
La analogía metafórica aparece cuando se traslada un significado de un ámbito a otro por semejanza simbólica o emocional. Ejemplo, su corazón es de piedra. No estamos hablando de algo literal, pero comunica dureza o falta de sensibilidad. Cada tipo de analogía permite ampliar el pensamiento, establecer conexiones conceptuales entre ideas, objetos o realidades aparentemente diferentes. ¿Cuál es la función cognitiva de la analogía? Cumple un papel esencial en la adquisición de conocimiento. A través de ella, el ser humano logra comprender lo nuevo a partir de lo conocido. Cuando aprendemos algo desconocido, lo podemos relacionar con experiencias previas, generando una comprensión progresiva. Desarrollar la creatividad. Las grandes innovaciones científicas y filosóficas han surgido gracias a la capacidad de pensar por analogías. Por ejemplo, comparar el átomo con un sistema solar. Establecer puentes entre disciplinas. La analogía permite aplicar estructuras conceptuales de un campo de otro, fomentando así el pensamiento interdisciplinario. Fomentar el razonamiento abstracto. Gracias a la analogía, la mente puede pasar de lo particular a lo general y viceversa, generando así esquemas de interpretación más amplios. En síntesis, la analogía no solamente es un recurso retórico o un recurso lingüístico, sino es una herramienta epistemológica, lo que permite crear conocimiento, explicar fenómenos y comunicar ideas complejas con claridad. ¿Ok? Univocidad. Univocidad proviene del latín unus, uno, o vox, que es voz, lo que literalmente significa una sola voz. Se dice que una palabra es unívoca cuando mantiene un mismo significado, sin importar el contexto en el que se utilice. Por ejemplo, la palabra cuadrado en matemáticas designa una simple figura de cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos, entonces su significado no cambia. En cambio, si esa palabra se usara para expresar a una persona aburrida o a una actitud rígida, ya no sería unívoca, sino sería una palabra metafórica. La univocidad garantiza la precisión conceptual, característica indispensable en las ciencias exactas, en el derecho y la lógica. Gracias a ella, los términos no admiten confusión ni dobles interpretaciones, lo que permite formular leyes, definiciones y razonamientos consistentes. Importancia de la universidad en la comunicación. En ciencias naturales, la univocidad es fundamental para evitar malos entendidos. Cada término técnico posee un significado acordado por la comunidad científica. Si los científicos usaran las mismas palabras con sentidos distintos, entonces los resultados que se obtendrían serían incomparables o incluso podrían ser contradictorios. Por ejemplo, el término energía en física tiene una definición exacta, que es la capacidad de realizar un trabajo. Si se usara de manera coloquial, como tengo mucha energía hoy, el sentido cambiaría completamente. De modo similar, en filosofía y lógica, los términos unívocos son esenciales para formular argumentos válidos, ya que la verdad de una conclusión depende de que los términos se mantengan constantes en significado a lo largo del razonamiento. La univocidad, por lo tanto, no es una sola cuestión lingüística, sino es una condición de pensamiento coherente. La equivocidad ocurre cuando una misma palabra tiene dos o más significados completamente diferentes, lo que puede generar una confusión o ambigüedad si no se aclara en el contexto. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a la institución financiera o a un asiento o a un conjunto de peces. En este caso, los significados son distintos y no guardan una relación entre sí. La equivocidad es común en el lenguaje cotidiano, donde una palabra puede adquirir distintos usos según el ámbito o la intención del hablante. En la lógica y en la argumentación, sin embargo, puede generar falacias, especialmente cuando se utiliza el mismo término con diferentes sentidos dentro de un razonamiento llevando a una conclusión incorrecta. Distinguir los sentidos posibles de una palabra es, por lo tanto, una habilidad clave para pensar con mayor claridad. La equivocidad puede producir errores lógicos o falacias de ambigüedad. Cuando una palabra cambia de sentido sin que el hablante o el oyente adviertan, por ejemplo, solo el hombre es racional,
La mujer es un ser humano, luego la mujer no es racional. En este caso, el término hombre se usa primero en sentido genérico, como especie, y luego en sentido masculino, provocando así una contradicción. En la argumentación académica, detectar y evitar estas equivocidades es fundamental. Por eso se recomienda definir los términos con precisión al inicio del trabajo de exposición, aclarando el sentido que se utilizará. La equivocidad muestra cómo una palabra puede engañar al pensamiento si no se analiza críticamente su uso. La anfibología es una ambigüedad que surge no del significado de una palabra en sí, sino de la forma en la que las palabras se combinan en una oración. Es decir, la confusión proviene de la estructura gramatical. Por ejemplo, la frase vi al hombre con el telescopio puede entenderse de dos maneras. Yo usé un telescopio para ver al hombre o que el hombre tenía un telescopio. La anfibología ocurre por el orden de las palabras, la omisión de signos de puntuación o la ambigüedad de los complementos. Es uno de los principales problemas del lenguaje escrito o del lenguaje hablado, y es una de las razones por las que la sintaxis clara y el uso correcto de la puntuación son esenciales en la comunicación. En filosofía del lenguaje se considera una forma de equivocidad estructural que puede alterar el sentido lógico de una proposición. ¿Cómo evitar que ocurra esta amfibología? Pues se requiere cuidar la forma en la que se estructura la oración. Para poder lograrlo, es necesario usar signos de puntuación de manera correcta, especialmente el uso de comas y puntos. Preferir oraciones cortas con sujeto, verbo y complemento claramente identificable. Aclarar a qué o a quiénes se refiere cada palabra, su, él, ella, él, etc. Evitar frases con doble interpretación. Por ejemplo, en lugar de decir María habló con su amiga enojada, es mejor especificar María habló con su amiga que está enojada o María, enojada, habló con su amiga. Estas precauciones garantizan una comunicación precisa y comprensible, tanto en textos académicos como en la vida cotidiana, y son indispensables para desarrollar un pensamiento ordenado y lógico. La homología proviene del griego homos, que es igual, y de logos, que es rasgo o relación, y se refiere a una correspondencia o semejanza estructural entre los elementos diferentes. En biología, un ejemplo se aplica a órganos que mantienen un mismo origen evolutivo, aunque cumplan funciones distintas. En el lenguaje, la homología puede entenderse como la coincidencia en la estructura o función del significado entre distintas palabras o ideas. Se trata de una relación de equivalencia parcial, donde los elementos comparados comparten una base común, aunque no sean idénticos. Comprender la homología ayuda a identificar paralelismos conceptuales y establecer comparaciones más profundas, tanto en el pensamiento científico como en el análisis filosófico. En el ámbito del razonamiento, la homología permite reconocer patrones semejantes entre fenómenos distintos, lo cual favorece la analogía y el pensamiento crítico. Por ejemplo, se puede decir que hay homología entre la estructura de un ensayo y la de un argumento lógico. Ambos tienen introducción, desarrollo y conclusión y buscan demostrar una tesis. Este tipo de análisis favorece la comprensión transversal entre disciplinas, detectar homologías y ayuda a aplicar modelos de un campo de conocimiento a otro, generando transferencias cognitivas y creatividad intelectual. En educación, promover la identificación de las homologías desarrolla la capacidad de pensar por analogías y de integrar conocimientos de las diferentes áreas. ¿Qué diferencias hay entre analogía, univocidad y equivocidad? Aunque las tres se relacionan con el significado de las palabras, sus funciones son distintas. Cuando hablamos de univocidad, asegura la precisión del lenguaje. Un término tiene un único significado. Equivocidad produce una ambigüedad al tener varios significados que no tengan relación entre sí, mientras que la analogía introduce una semejanza parcial, permitiendo ampliar los sentidos sin perder esta coherencia. Entonces, la univocidad, el significado permanece fijo. La equivocidad, el significado puede ser separado o fragmentado, y la analogía, el significado se expande y se conecta. En univocidad, el triángulo, hablamos de un triángulo, una figura de tres lados. Tiene un significado fijo, no hay
pues no hay cómo equivocarse, cómo confundir o cómo darle otro significado. En la equivocidad hablamos de una banda. Puede ser un grupo musical o puede ser una banda o una cinta elástica. En analogías, puede ser el corazón bombea sangre como una bomba impulsa agua. Entender estas diferencias permite usar el lenguaje como un instrumento de pensamiento preciso y creativo al mismo tiempo. ¿Cuál es el papel de la analogía en la enseñanza y el aprendizaje? La analogía es una de las estrategias didácticas más poderosas. Su función es facilitar la comprensión de conceptos abstractos mediante la comparación con experiencias conocidas por el estudiante. Por ejemplo, para explicar la corriente eléctrica, se compara el flujo de agua en una tubería. Para comprender la estructura de un átomo, se usa la analogía del sistema solar. Estas comparaciones permiten visualizar las relaciones invisibles y desarrollar así una comprensión incluso más profunda. Aquí hay algunas aplicaciones prácticas en la redacción, en derecho, ciencias, en la comunicación y en el pensamiento crítico. En el pensamiento crítico enseña a detectar falacias y discursos manipuladores basados en ambigüedades o en esta confusión lingüística. Por ello, comprender la diferencia entre estos fenómenos lingüísticos fortalece tanto el pensamiento lógico como el comunicativo, pilares de una mente analítica y autónoma. A ejercicios de análisis conceptual. Para desarrollar el dominio de estos conceptos, es útil aplicar ejercicios como la identificación de la univocidad, la detección de equivocidades, la corrección de anfibologías, la construcción de analogías y el análisis de homologías. Estos ejercicios no solo fortalecen la expresión escrita, sino también la capacidad reflexiva y crítica, permitiendo al estudiante transformar la comprensión teórica de una habilidad cognitiva y aplicable. Entonces, el estudio de la univocidad, equivocidad, anfibología, homología y analogía revela la profunda relación entre el lenguaje y el pensamiento. Cada una de estas categorías muestra una forma distinta de organizar el significado y, por lo tanto, de razonar. La univocidad garantiza la precisión, la equivocidad la ambigüedad, la anfibología la confusión sintáctica, la homología la correspondencia estructural y la analogía la semejanza creativa. Comprenderlas y aplicarlas conscientemente fortalece la claridad conceptual, la coherencia del discurso y la capacidad de argumentar con fundamento lógico. Finalmente, dominar estos conceptos es esencial para el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, capaz de construir conocimientos, analizarlo y comunicarlo de manera precisa. No, esto ha sido todo por la cápsula número 12. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.